palabra del Señor. En Juan 1:35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar por esa palabra, vamos a orar dando gracias por este nuevo día, encomendando este tiempo y el resto de día en las manos del Señor. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos levanta en esta mañana con un poder nuevo espiritual, con una eh, fuerza que recibimos de ti por medio del Espíritu, Señor, con un nuevo ánimo, con las ganas de encontrarte cada vez en las Escrituras, de reconocerte, de conocerte, de ser transformados por medio de esta palabra, Señor. Yo pido tu bendición a cada uno de los que se conecten esta mañana, de los que verán este video a futuro, y que seas tú trayendo, Señor, la vida espiritual por medio de lo de tu palabra. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a discernir lo que tú nos quieres transmitir por medio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esta palabra y llevándonos a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les contaba que aquí cambia un poco lo que se llama la perspectiva del testimonio. Una cosa es el testimonio de Lucas desde su pensamiento un poco más estructurado, otra desde el pensamiento de Juan, que como les decía, es judío. Y aquí va a haber una serie de conceptos que pienso yo para nosotros también es, ¿cómo lo podría explicar? Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida religiosa, pues hacemos una serie de ritos, podríamos decir, o prácticas que se han hecho por costumbre durante mucho tiempo. Por decir algo, usted, cuando llega el tiempo de la Semana Santa, pues usted ya se empieza a preparar para un tiempo que quizás como me pasaba a mí, pues había un cierto desconocimiento realmente de lo que sucedía o por qué se hacían esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el día domingo de Ramos, bienvenida Susi, pues el afán era ir a conseguir un ramo, ¿no? Y de hecho después con el tiempo se prohibió porque se empezaron se empezó a afectar el medio ambiente con arrancando todos estos ramos, y todo el mundo estaba como en el afán de conseguir una cosita de estas para ir a una celebración. Pero no había, bienvenida Susi Morelos, no había como ese entendimiento de por qué usted iba a esa celebración. Era como el afán era de cumplir con un rito o de hacer una celebración que usted ni sabía qué significaba eso, ¿no? Pasan en muchas religiones. Aquí en el judaísmo, pues lo que nos está contando Juan es la interpretación que Juan el Bautista está dando por medio de la revelación del Espíritu, porque dice, ayer estaban viendo por qué, por ejemplo, Juan estaba bautizando. Dice, no, es que yo no sabía quién era el Cristo, pero cuando yo bautizara a alguien y sobre él viniera el Espíritu Santo y se mantuviera sobre él, pues ese era como una señal. Entonces, Juan empieza a traer unos términos del Antiguo Testamento y a asociarlos a una persona. Entonces ya empieza a darle como un sentido a lo que ellos por mucho tiempo, por muchos años, celebraban, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, dentro de este pueblo podía haber nacido y muerto haciendo estas celebraciones sin entender realmente de qué se trataba. Pero este tiempo es diferente porque es el tiempo en el que se está cumpliendo
todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista, estoy hablando en este momento, habla de Jesús como un cordero, ¿no? Ustedes vieron el día de ayer que cuando Jesús viene a él, les dice a sus discípulos o a los discípulos o a los que está bautizando, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo primero que me gustaría que miráramos es por qué hace esa asociación. Para nosotros es muy familiar, ¿no? Escuchar, por ejemplo, a un sacerdote o un pastor hablar del Cordero de Dios o un cordero. Pero fíjese que para nosotros no es, como culturalmente lo hemos traído así en la religión, pues lo asociamos fácilmente. Pero ¿por qué Juan está haciendo una asociación de Jesús, la persona de Jesús, con un cordero? ¿No? Esto sería lo primero. ¿Cómo hacemos las asociaciones? Para nosotros es muy fácil a veces decir, sí, Jesús es el Cordero de Dios, pero ¿por qué Juan está haciendo la asociación? Y como les decía, Juan, que es un hombre muy piadoso y que pertenece a esta cultura en la cual se hacían unas celebraciones ordenadas por Dios, que empezaban con una fiesta muy particular, que es la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua se sacrificaba un cordero. Y ya entendemos un poco todo el sentido histórico de por qué ellos celebran la fiesta y por qué Dios la entrega como una ordenanza. Porque ahora nosotros entendemos que hay una relación entre ese cordero que se sacrificaba y Jesús. Pero de nuevo, hasta este momento, la asociación que Juan está haciendo, pues yo no sé si para ellos era tan clara, pero lo que está diciendo es como que ese cordero que nosotros utilizábamos es Jesús, o el tipo, la tipología, el símil, la analogía del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esta era solo una de las fiestas en las que se utilizaba un cordero, la fiesta de la Pascua, que es como la que más conocemos nosotros. Pero también nosotros podemos ver que en, en otras fiestas que para ellos eran cotidianas, por ejemplo, diariamente en el templo se sacrificaban corderos. Cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero. Ahí en Éxodo 29 ustedes esa ordenanza en la que por la mañana y por la tarde ellos tenían que sacrificar un cordero por los pecados del pueblo. Y estos sacrificios diarios, como, como todos los demás sacrificios que se hacían, pues simplemente señalaban a la gente el futuro perfecto del sacrificio que había de hacer Jesús. Pero como de nuevo lo digo, no sé hasta qué punto era claro para ellos que esto representaba la venida de alguien que iba a expiar los pecados. Es que para uno cuando uno hace las cosas como por tradición o por costumbre, pues se pierde el sentido, ¿no? Se pierde el sentido de por qué se hace. Simplemente usted lo hace porque lo ha visto hacer, porque se celebra, pero hasta qué punto uno se detiene por un momento y piensa, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo Juan, ¿no? Juan el Bautista, porque él va a hacer una transición y es abrir el camino del cumplimiento de todas estas fiestas. Y otra fiesta que también utilizaba los corderos es la fiesta de la expiación, que era la penúltima fiesta de las 7 que ellos celebran cada año, y es donde también se sacrifica un cordero por todo el pueblo. Pero miremos bíblicamente cómo asociar, ¿no? Para nuestro entendimiento ahora, por qué Juan está haciendo la asociación de Jesús con un cordero. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Y vamos a leer el versículo 10. Bueno, usted lee todo Isaías 53, pues está hablando de un siervo sufriente, como lo llaman algunos teólogos. Está haciendo la narración de los padecimientos de un siervo. Y en el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí ya nos está dando una luz de que este siervo que se iba a manifestar proféticamente, pues iba a venir a ser sacrificado como expiación por los pecados de este pueblo. Entonces ya empezaron una asociación porque entendían que ese cordero del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pues venía a expiar los pecados, ¿no? Yo les había dicho que la última, las penúltimas de las fiestas se llama la fiesta de la expiación, donde también se sacrificaba un cordero. Es que era una gran cantidad de corderos. Imagínense usted sacrificar anualmente, y estamos hablando de que si usted sacrifica uno por la mañana y otro por la tarde, son más de 700 corderos, ¿no? Eso es algo que está metido en su cultura de sacrificar un cordero. Yo creo que ya eran expertos muchos, ¿no? en saber cómo se sacrificaba y cómo se debería hacer, porque también había una ordenanza de cómo se debía hacer. Entonces, lo primero es Juan asociando el cordero que se utilizaba o los corderos que se utilizaban en el antiguo pacto, en las fiestas, con Jesús. Pero ahora, ¿cómo asociar a Jesús con el Cristo o el siervo sufriente? Aunque se cae su propio peso, ¿no? Porque Isaías está hablando de un siervo sufriente, que también para ellos sería el Cristo, ¿no? Hay varios términos en el Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. Y Juan está hablando de dos, particularmente uno es el Cordero y otro el Cristo. Para nosotros es fácil decir Jesucristo, ¿no? Ustedes hablamos de Jesucristo porque asociamos a Jesús con el cumplimiento del Cristo. Para muchos judíos actualmente aún eso no es tan claro. Para ellos Jesús no es el Cristo. Puede ser un profeta, puede ser un enviado de Dios, pero no necesariamente el Cristo. ¿Por qué nosotros asociamos a Jesús con el Cristo? Es que Jesús dice, bueno, estamos viendo que por ejemplo el profeta Isaías está hablando de un siervo sufriente que también a su vez es el Cristo. Y todo el Antiguo Testamento está dando testimonio del Cristo. Ahí en Juan 5:39, Jesús mismo, el Señor Jesús, les dice a estos hombres, ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, de nuevo, otra forma de asociar. Si todas las escrituras estaban dando testimonio del Cristo, Jesús se está endilgando el cumplimiento de todas las escrituras. Por consiguiente, Él es el Cristo, ¿no? Y a veces nosotros tampoco entendemos por qué lo llama Cristo, ¿no? Cuando usted le pregunta a alguien, bueno, ¿y qué significa Cristo? Pues tampoco les sabe dar razón porque nos acostumbramos a un término, pero no tendemos el entendimiento. Y eso es lo que hacemos normalmente en los devocionales, en los estudios, es tratar de entender este conocimiento y el cumplimiento profético en Jesús. Eso es lo que se llama la fe, la certificación de que Jesús es el Cristo o el Cordero del cual está hablando Juan. Bienvenida Diana Yapasá. Entonces, las escrituras están dando testimonio del Cristo y Jesús está cumpliendo todas las señales del Antiguo Testamento. Por consiguiente, Jesús es el Cristo. Y yo espero que usted haya hecho el ejercicio, ¿no? de certificar. Nuestra fe debe ser certera, ciertísima, como dice el apóstol Pablo, y solamente puede ser certera y ciertísima si usted hace esa comprobación de que las escrituras realmente están hablando de el Cristo. ¿Y qué significa el Cristo? Pues tiene que ver con lo que Juan el Bautista vio, porque a Juan el Bautista se le ordena ir a bautizar y dice, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu y que permanece sobre él es el Cristo. Pero ese es un sentido, para nosotros no es como entendible, pero para ellos sí, porque la palabra Cristo, que en griego significa ungido, o Mesías, que era como se llamaba en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, las dos palabras significan lo mismo. Mesías o Cristo significan ungido. Y lo que ve Juan es descender al Espíritu sobre Jesús y ungirlo. Eso significa ungirlo, o sea que viene sobre él.
que también, entre otras, era el cumplimiento de lo que se hacía en el antiguo pacto, en semejanza a este cumplimiento que era ungir. Por ejemplo, los sacerdotes se ungían, a los reyes se ungían, a los profetas se ungían con aceite. Esa práctica, por ejemplo, era una señal o un símil o una alegoría del cumplimiento en Jesús, que iba a ser el ungido, pero ya no con aceite, sino con el Espíritu Santo, ¿no? Y Juan, cuando anuncia también al ungido o al Cristo, dice, este que va a venir después de mí, que es mayor que yo, ya no va a bautizar con agua, sino que va a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, no solamente Él está ungido con el Espíritu, sino que tiene la potestad de ungir con el Espíritu Santo. Por eso nosotros ahora somos también ungidos, de alguna manera Cristos, ¿no? A veces uno cree que esto es una herejía decir que somos Cristos. El problema es que el anuncio de Jesús en Mateo 24 es que van a venir falsos Cristos. Es decir, gente que realmente no está ungida, no está hablando por el poder del Espíritu y que darán otro testimonio distinto al que está revelando el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa Cristo ungido. Ahí en Mateo 16, la revelación de Pedro, hablando de Jesús, es que tú eres el Cristo. Entonces, en Mateo 16, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, porque ya los ha mandado a predicar y empieza a preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues que eres el profeta, algunos dicen que el profeta, que Elías, que bueno. Pero bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro va a decir esta manifestación, que es la mayor manifestación que puede salir de la boca de un creyente, y es decir, con el convencimiento del corazón, porque lo que se confiesa con la boca es lo que hay en el corazón, que es lo que dice Romanos capítulo 10, ¿no? Lo que confesamos con la boca es lo que hay en el corazón, y es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Lucas 2, en el versículo 11, cuando los pastores se encuentran con el ángel que viene a hacer el anuncio del nacimiento de Jesús en Belén, es que fíjese que todo es perfecto en la Biblia, ¿no? Porque ¿dónde se criaban los corderos para los sacrificios? Todos los corderos de los sacrificios de todas las fiestas se criaban en Belén. Eran especialistas en criar corderos. Y es en esta ciudad pequeña, chiquita, donde Jesús va a nacer. Cuando vienen a este sector, a este lugar de cerca de Belén, donde están todos los pastores con sus ovejas, pues el ángel les dice que les ha nacido hoy, les ha nacido en la ciudad de David, que también es la ciudad de David, también cumplimiento como rey, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, los ángeles también están dando testimonio que el nacimiento de Jesús en Belén, como un cordero, no solamente como cordero, sino que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo decía, lo estaba manifestando Pedro. Y ahí en Hechos capítulo 2, mire lo que dice en Hechos, quiero leerlo porque es el primer discurso que hace Pedro, perdón, el primer discurso que hace Pedro lleno del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. No hay una fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta intermedia entre las fiestas de la primavera y la del otoño, que es el cumplimiento de ser ungidos con el Espíritu Santo como lo ha prometido Jesús. ¿Se acuerdan que lo terminamos leyendo en Lucas 24? Cuando les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes escucharon de mí y que va a venir. Pues ellos se quedan en Jerusalén hasta esta fiesta, donde se manifiesta el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar nuevas lenguas y empiezan a profetizar realmente en el Nuevo Testamento es dar testimonio de Jesús. En algunos momentos podría hacer anunciar algo que ha de venir, pero realmente tiene que ver más con el testimonio de Jesús. Y Juan y Pedro, dando testimonio de Jesús, lleno del Espíritu, ahí en Hechos capítulo 2, pues mire lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 36, usted puede leer todo el capítulo 2, que es el discurso de Pedro. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces mire que para ellos ahora, ya llenos del Espíritu y por la revelación de todo lo que Jesús les ha enseñado, pues entienden
que Jesús es el Cristo. Entonces, dos manifestaciones realmente impresionantes. Y en el estudio de hoy, porque estamos hablando de todo esto, pues en el estudio de hoy, estos dos discípulos que están hablando con Juan, ahí se me perdió, estos dos discípulos que están hablando con Juan el Bautista, o que están con Juan y que Juan vuelve a repetir, que empezamos leyendo Juan capítulo 1. Ahí se me perdió. En Juan capítulo 1, versículo 35, que es con la lectura que empezamos hoy, pues dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, de aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es que este pueblo, ¿por qué sucede esto? Porque este pueblo realmente está esperando este cumplimiento. Realmente todos están esperando este cumplimiento, ¿no? Aunque indirectamente le estaba diciendo que uno a veces está esperando un cumplimiento, pero cuando pasa el tiempo, pues como que uno pierde de algún momento la esperanza, ¿no? Como cuando uno le dicen, el Señor regresa, el Señor regresa, y va a regresar. Entonces usted nace, crece, se reproduce y muere y no vino. Entonces, como que las generaciones se van, aunque lo esperan, como que de algún momento se pierde la esperanza de que lo pueda ver. Ellos, Juan les está diciendo, ese es el cumplimiento. Es más, cuando vienen los judíos, los sacerdotes y los principales a preguntarle a Juan el Bautista, le preguntan esto, ¿eres tú el Cristo? Dice, no, yo no soy el Cristo. Bueno, entonces, ¿eres tú el profeta? No, entonces, ¿eres tú el Elías? Bueno, él sí era el Elías, pero no lo dijo, no sé por qué. Entonces ellos están esperando ese cumplimiento porque le están preguntando a Juan el Bautista si él realmente es el Cristo. Y aunque Jesús se presenta como el Cordero que es capaz de quitar el pecado, entonces realmente el pecado no se quita si alguien no cree que Él sea el que es capaz de quitarle el pecado. Eso sí es sencillo, ¿no? Nosotros tenemos muchos pecados y en Jesús hay perdón de pecados, pero se constituye en el pecado imperdonable en no creer en Jesús como ese Cordero que es capaz de quitarle el pecado. Ese es el pecado imperdonable, no creer en Jesús como el Cristo. Y es como algo que se desencadena en la fe en Jesucristo. Lo primero es que cuando usted cree en Jesús, cuando usted certifica por las Escrituras, cuando usted mira y certifica que Jesús realmente es ese Cristo prometido, ese Cordero sin mancha que vendrá a quitar el pecado del mundo, lo primero que sucede es que usted tiene el perdón de los pecados. Y cuando usted recibe su palabra, y su palabra empieza a morar en usted, entonces usted tiene vida espiritual. Es una nueva vida. Es lo que le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, recibir tu palabra. Juan 6:63 nos dice que el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha mucho para estas cosas espirituales, pero las palabras que Jesús da, pues mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que se produce, como que se desencadena en el creyente. Entonces, el primer paso de fe, creer en Jesús, certificar por las Escrituras que es Él, y como Pedro decir, tú eres el Cristo, cuando tenemos esa manifestación, entonces su palabra nos transforma y nos da vida, porque recibimos la palabra no de cualquier hombre, sino del Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido por Dios con el Espíritu Santo, que es capaz no solo de perdonar los pecados, sino de dar vida y sobre esa vida espiritual darnos el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que ahora mora en usted. Y algo particular que sucede en esta narración es que lo primero que hacen ellos cuando Juan les dice que Él es el Cordero, pues se van detrás de Jesús. Que era lo que debían haber hecho antes, ¿no? Porque todavía dice que Juan tenía discípulos, ¿no? En el momento que descubren que Jesús es el Cordero de Dios, que es el Cristo, ya deben dejar de seguir a Juan, deben seguir a Cristo, a Jesús. Y ellos se van detrás de Él. Y la pregunta que le hacen es, ahí en el versículo 38, dice, y volviéndose a Jesús y viendo que los seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba. Muy importante el énfasis que está haciendo Juan, que no es casual, que le pregunten, ¿dónde moras? No, porque no podría venir,
Pues si a usted le dicen que Él es el Cristo, pues lo primero que uno podría es ir corriendo a pedirle algo, ¿no? Pero si Él es el enviado de Dios, pues dice, pues aprovechemos que está aquí el enviado de Dios y le pedimos pues que nos ayude con algunas cositas que yo no he podido solucionar. Pero ellos no van a pedirle nada, simplemente ellos quieren saber dónde vive, cómo vive, qué hace, ¿no? Por eso le llaman maestro. Si uno llama a alguien maestro es porque está interesado en aprender de él. Pero lo primero que dicen maestro, ¿no? De una forma, es un formalismo realmente reconociendo que en él hay una autoridad, que en él hay algo que ellos quieren aprender. Y por eso le dicen dónde vives. Ustedes sabían que en la cultura de ellos, por ejemplo, ser un discípulo de un rabino o de un rabí o de un maestro era andar detrás de él todo el tiempo, ¿no? Después de que era designado como un discípulo, él tenía que andar detrás de su maestro viendo cómo caminaba, cómo oraba, cómo se arrodillaba, cómo se paraba, cómo hacía todo, porque él necesitaba aprender todo de él. Bueno, había un dicho entre ellos que era muy popular, que era que el polvo de tu maestro te cubra. Esa manifestación era que, claro, como andar en un desierto, pues andar detrás de un rabino, de un maestro, representaba que el polvo que él caminaba y que levantaba con sus pies, pues que cayera sobre él. Era un honor estar lleno de ese polvo porque quería decir que había estado caminando con él, había estado aprendiendo de él, estaba conociéndolo. Y pues realmente no hay que pedir nada porque el solo hecho de aprender de él y conocerlo era el privilegio más alto. ¿Y por qué ellos no le piden nada? Porque es realmente lo siguen solamente y quieren saber cómo vive. Porque ellos realmente sí están creyendo que Jesús es el Cristo, que es el Cordero sin mancha, que va a eh, eh, cubrir sus pecados, que va a expiar sus pecados, que va a perdonar sus pecados. Y Andrés, después de esta manifestación, pues hace algo que es espectacular, que es ir a contarle a su hermano, ¿no? Ellos realmente están creyendo que Jesús es este Cordero sin mancha. Y después dice ahí, Andrés, hermano de Simón, bueno, le dijo, venid y ven, y fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este Andrés, que es hermano de Pedro, pues lo primero que hace es ir a contarle a Pedro que él es el Cristo. Fíjense que ahí, eso es lo que hace la fe en uno. Porque cuando uno no es consciente o realmente no ha creído, pues uno no es capaz de contar algo que para uno no es cierto. ¿No? Yo siempre lo asocio, no sé si a ustedes se los he contado, a veces lo asocio con las promociones que hay, ¿no? A usted le dicen, oiga, mire que hay una promoción de tales cosas en tal supermercado. Y usted dice, pues, bueno, usted va incrédulo y cuando dice, uy, sí, de verdad me dieron el 50% de descuento. Pues lo primero que usted hace es ir para su casa y contarle a los suyos que hay una promoción, porque usted certificó y para usted funcionó. En la vida de fe es mucho más, que obviamente estamos hablando de unas cosas materiales, ¿no? Y guardando las proporciones. El hecho de encontrar al Cristo, que es la mayor noticia para ellos, de haberse entrevistado con él y que él les haya permitido seguirlo, ir hasta donde vivía, pues representaría un honor tan grande que Andrés corre a contarle a Pedro. Y nuestra vida de fe, creo que ese es el orden lógico del evangelismo. ¿No? No es porque alguien le diga, oiga, es que toca ir a predicar el evangelio, oiga, es que usted tiene que traer una persona, ¿no? Casi siempre nos decían en las iglesias, oiga, es que usted, vamos a hacer una celebración, usted debe traer una persona. Pues no funciona así porque si para usted no es ciertísimo la fe, usted no es capaz de hablarle a alguien de Cristo. Pero cuando la fe realmente ha surtido en usted un efecto, usted ha nacido de nuevo, usted tiene la palabra de Cristo morando en usted, usted realmente ha sido regenerado, pues lo primero que usted va a hacer naturalmente es contarle a otros de lo que Jesús ha hecho en su vida, de la transformación que sucedió. Estos días nos estaban contando el testimonio en Villa Leiva de una profesora, creo que era una profesora, no me acuerdo, que era muy terrible. No, no era una profesora, bueno, era una mujer que trabajaba como con la alcaldía o algo así, pero que era terrible.
y entonces ya se había creado esa fama como de terrible, y después del tiempo, mucho tiempo, se la volvieron a encontrar y la persona había sido transformada, pero una cosa impresionante, ¿no? Que era una mujer amorosa, cariñosa, antes era un terriblísimo, con un carácter terrible, y cuando la vieron así, pues entendieron que algo en ella se había sucedido, ¿no? Algo la había transformado, claro, se encontró con el Señor Jesús y él transformó todo su carácter, transformó su vida, la convirtió, realmente eso es lo que se llama convertirse, ¿no? Convertirse en una persona llena del Espíritu, llena de ese mismo sentimiento de Jesús amoroso, de no hacer acepción de nadie, de querer compartir, bueno, etcétera. Este lo ha experimentado también. Y Juan, les decía que Juan hace el énfasis de que le preguntan dónde mora. ¿Por qué hace esa pregunta? Les estaba diciendo que Juan hay que prestar tanto a lo que Juan está escribiendo, porque hay un contenido espiritual muy alto detrás de todo lo que Juan nos está comentando. Mire lo que dice Juan 14, vamos a terminar con esto. Juan capítulo 14, y más adelante, en Juan capítulo 14, en el versículo 20 al 23, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no le Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿No? Muy hermoso. Estábamos diciendo que Juan está hablando de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Que Él es el Cristo, el ungido, que también es capaz de ungir con el Espíritu Santo, que tiene esa potestad, no solamente de dar vida, sino de ungir. Entonces, aquí este cumplimiento, lo que Andrés está viendo y lo que después se manifestará en Pedro, es que la morada de Jesús ya no va a ser un lugar físico donde Él va a posar, sino que la morada de Jesús ahora vamos a ser usted y yo, como templo donde viene no solamente Cristo, ¿no? La palabra de Cristo morando en nosotros, que es el Espíritu de Cristo del que habla Romanos 8. El Espíritu de Cristo es que usted guarde sus mandamientos, que su palabra more en usted, que usted tenga la vida. Eso es el Espíritu de Cristo. Y sobre ese Espíritu dice que va a venir el Padre y Él vendrán y harán morada en nosotros. ¿Cómo van a ir a hacer morada en nosotros? Pues en la persona del Espíritu Santo. Y de eso se trata la vida espiritual, de conocerlo, de seguirlo, de anhelarlo, ¿no? Ahí en Juan 17:3 también lo veremos más a futuro. Dice que esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único, conocerlo a Él, el único Dios, y a Cristo, al quien Él ha enviado. Cristo, que ahora nosotros por revelación entendemos que es Jesús. Jesús es el Cristo, lo hemos certificado por las Escrituras, tenemos el conocimiento de Él, hemos anhelado seguirle, y la recomendación de todo el tiempo de los devocionales, de las predicaciones, de los estudios es: conozca a Jesús, reciba el perdón de los pecados y deje que Dios more en usted. Eso es lo que yo creo que no hay un culto allá en Bogotá en el que no se haya hablado de esto. Que el anhelo de Jesús es que usted le conozca, reciba el perdón de los pecados y que deje que Él venga y more en usted. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido, porque nos ha permitido conocerlo, porque ha levantado personas como los pastores de Bogotá, como los hermanos de Bogotá, que su anhelo es dar a conocer de lo que Dios ha hecho en ellos. Y que por ese conocimiento muchos, ¿no? Muchos vendrán, como decía Isaías, ¿quién contará su generación, ¿no? El siervo sufriente, en Isaías 53, ¿quién va a contar esa generación? No se puede contar, ¿no? Porque desde que estos primeros discípulos que creyeron y dieron su vida en la manifestación del testimonio de lo que Jesús ha hecho en ellos y de lo que puede hacer en nosotros, pues han pasado tantos, 2000 años en las que muchos han hecho lo mismo y han estado predicando.